Al atardecer, Jesús se puso a la mesa con los 12 y mientras cenaba con ellos les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a decirse uno a uno: ¿Acaso soy yo, maestro? 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 Jesús les respondió: El que come en el mismo plato que yo, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que iba a entregar. ¿Acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: Sí, tú lo has dicho. Y mientras estaba cenando, Jesús tomó el pan y lo bendijo, y lo partió, y dándoselo a los discípulos dijo: Tomad, comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos de los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y les digo, desde ahora no beberé de este fruto de la vid, hasta el día en que vuelva a beber un vino nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Jesús y sus discípulos salen al monte de los Olivos. Por favor, nos dan espacio para...
todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de mi resurrección, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro intervino y le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo no me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro, hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Pero Pedro insistía. Aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Y lo mismo dijeron también todos los discípulos. Aunque tengamos que morir contigo. Entonces Jesús va con ellos a una propiedad llamada Getsemaní y dice a los discípulos: Sentaos aquí, mientras voy allá a orar. Y se apartó de ellos con un tiro de piedra y puesto de rodillas, oraba. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino más bien la tuya. Y le vino un sudor como de gotas de sangre que caían hasta el suelo. Viene entonces donde los discípulos y los encuentra dormidos. Y le dice a Pedro: Con que no habéis podido velar 1 hora conmigo. Velad y orad, para que no caigas en tentación. Porque el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, por segunda vez, volvió y oró así: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los encontró dormidos a los discípulos, pues sus ojos estaban cargados. Los dejó y se fue a orar por tercera vez. Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Viene entonces a donde los discípulos y les dice: Ahora ya podéis dormir y descansar.
basta ya, llegó la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, mirad que el que me va a entregar está cerca. Todavía estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo de numerosos con espadas y palos de parte de los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. Él lo iba a entregar, les había dado una señal. Aquel que dé un beso, ese es, cogerlo y aprenderlo. Y al instante, Judas se acercó a Jesús, lo besó y le dijo. Buenas noches, maestro. Jesús le dijo. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Aprenderlo. Véngase. Entonces los soldados se acercan, echaron mano a Jesús y lo prendieron. En esto, uno de los que estaba con Jesús echó mano a su espada, la sacó hiriendo al siervo del sumo sacerdote. Le cortó la oreja y Jesús le dice: Vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que a espada maten, a espada morirán. ¿O no piensas que puedo yo rogar a mi Padre para que ponga a mi disposición a más de 12 legiones de ángeles para que me defiendan? Y tocando la oreja, lo curó. Dijo después a los que habían venido contra él: Han salido con espadas y palos a verme como si fuera un ladrón, mientras estaba con vosotros todos los días en el templo. No alzaron las manos en mi contra, pero esta es su hora, y el poder de las tinieblas los cubrirá. Entonces los discípulos lo abandonaron y huyeron de miedo. Y llevaron a Jesús ante el Sanedrín para acusarlo. Vamos. Y así llevarlo a Poncio Pilatos para que lo condene a muerte. ¿Nada respondes a estos que testifican en contra tuya? Primera estación. Jesús acusado por el Sanedrín. Los soldados llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y todos se reunieron allí. Estaban los jefes de los sacerdotes, las autoridades judías y los maestros de la ley. También Pedro lo siguió desde lejos, hasta dentro del palacio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los criados calentándose al fuego. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín entero andaba buscando contra Jesús un testimonio para acusarlo de muerte, pero no encontraban, pues muchos daban falsos testimonios contra él, pero los testimonios no coincidían. Por último, se levantaron dos que dijeron contra él este falso testimonio:
Nosotros te oímos decir, yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Y tampoco en ese caso coincidían sus testimonios. Entonces se levantó el sumo sacerdote y poniéndose en medio de las autoridades le preguntó a Jesús: ¿Nada respondes de lo que estos te acusan contra ti? Pero Jesús permanecía en silencio. Entonces el sumo sacerdote de nuevo preguntó a Jesús: Te conjuro por el Dios vivo que nos digas si tú eres el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Sí, yo soy. Además les digo que de hoy en adelante verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Has blasfemado. ¿Han oído? ¿Qué necesidad tenemos de testigos? ¡Ha blasfemado! Todos dijeron: ¡Crucifícalo! Algunos se pusieron a escupirle, le cubrían la cara y le daban bofetadas, mientras le decían: adivina, profeta, ¿quién te pegó? Y los criados lo recibieron a golpes. ¡Vamos, camina! ¡Vamos! ¡Mina! Estando Pedro abajo en el patio, llega una de las criadas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose, lo mira atentamente y le dice: pero él lo negó delante de todos, diciendo: Ni entiendo qué dice mujer. La criada, al salir al portal, lo vio otra vez y dijo a los que habían allí: Este estaba con Jesús de Nazaret. pero de nuevo lo negó con juramento. Mujer, no conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban ahí y dijeron a Pedro: Y este estaba con él. Él era uno de ellos. Yo lo vi. Nosotros lo vimos. Entonces Pedro comenzó a impecar y a jurar: No conozco a ese hombre. No conozco a ese hombre. y al momento cantó el gallo. Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Pronto, al amanecer, prepararon una reunión los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y todo el Sanedrín para llevar a Jesús y entregarlo a Pilatos para que lo condene a muerte. Entonces Judas, el que lo había entregado y viendo que había sido condenado, fue acosado por el remordimiento de su conciencia y devolvió las 30 monedas de plata que los sumos sacerdotes y los ancianos del templo, diciendo: Pequé entregando la sangre de un inocente. Los sumos sacerdotes y ancianos dijeron: Ya tú verás. Judas tiró las monedas en el santuario. Después se retiró y fue y se ahorcó. Pilato para que lo condenaran a muerte.
Salió Pilatos fuera de donde ellos estaban con Jesús y les preguntó. ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos le respondieron. Si este no fuera el malhechor, no se lo hubiéramos traído. Pilato replicó. Tomadlo ustedes y júzguenlo según su ley. Los judíos le replicaron. Nosotros no podemos dar muerte a nadie. Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio y llamó a Jesús y le dijo. ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús. ¿Dices esto por tu cuenta o es que otros te lo contaron? Pilatos respondió. Es que yo soy judío. Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que no fuera entregado a los judíos. Pilato le dijo. Luego, ¿tú eres rey? Jesús le contestó. Tú lo dices. Yo soy rey. Para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Porque todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo. ¿Qué es la verdad? Dicho eso, volvió a salir de los judíos y les dijo. Yo no encuentro ningún delito de él, pero es sobra costumbre entre ustedes que les dejen libertad a uno en la Pascua. Cada fiesta el procurador solía conceder al pueblo la libertad de un preso, el que quisieran. Tenían un preso muy famoso, llamado Barrabás. Y cuando ellos estaban reunidos, Pilato les dijo. ¿A quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el llamado Cristo? ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! Pues sabían que le habían entregado por envidia. Mientras él estaba sentado en la tribuna, le mandó a decir a su mujer. No te metas con ese hombre. Ese hombre es bueno, porque he sufrido mucho en sueños por su causa. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos lograron persuadir a la gente que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Y Pilato les dijo. ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! Pilato les contesta. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, el llamado Cristo? ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Dijo Pilatos. ¿Pero qué mal ha hecho este hombre? Mas ellos gritaban con más fuerza. ¡Crucifícalo! Entonces, Pilato, viendo que nada adelantaba, sino que más bien se promovía tumulto, toma agua y se lava las manos delante de la gente diciendo. Inocente soy de la sangre de este justo. Ustedes verán qué hacen con Jesús el Nazareno.
Y todo el pueblo respondió: Su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato le soltó a Barrabás y llevaron a Jesús al lugar de la ejecución para azotarlo. Amina, vamos, miren a su rey. Este es el rey de los judíos. Vamos, tú eres el rey. A ver, sálvate, rey de los judíos. Te digo, sálvate. Miren a su rey. Miren a su rey. ¡Vamos! Segunda estación. Jesús toma su cruz. Jesús es azotado, coronado de espinas, y toma su cruz. Llegaron al lugar de la ejecución. Los soldados del procurador romano reunieron a toda la corte suprema en torno a Jesús. Lo desnudaron, lo azotaron cruelmente. Luego de azotarlo le pusieron una túnica roja, trenzado en corona de espinas, y se la pusieron en la cabeza, y en su mano derecha una caña. Y los soldados, arrodillándose ante él, se burlaban diciendo: A ver, rey de los judíos, sálvate. Piedad para él, Señor, piedad. Señor, ten piedad. Le escupían, le quitaban la caña, le golpeaban en la cabeza. Piedad para él. Después de reírse de él, le despojaron la túnica roja y se pusieron vestidos. ¡Camina! Perdónanos, Señor. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Al llegar a la estación, los soldados lo empujan y cae Jesús. Despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores y familiarizado con los sufrimientos, semejante a aquellos a los que se vuelven en la cara. No contaba para nada y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba. Eran nuestros dolores los que le pasaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado. Y eran nuestras faltas por las que eran destruidos nuestros pecados, por lo que eran aplastados. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Todos andamos como ovejas errantes, cada cual sigue su propio camino. Y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como una oveja que permanece muda cuando la esquilan. Fue detenido, enjuiciado y eliminado. ¿Y quién ha pensado en su suerte? Pues ha sido arrancado del mundo de los vivos y herido de muerte por los crímenes de su pueblo. Palabra de Dios. Jesús, Jesús, hijo mío, ¿por qué? Dios mío, ¿por qué? Al llegar a Jesús, porque María cae de rodillas ante su hijo con el tremendo dolor en corazón al ver a su hijo hecho pedazos. Hijo, aquí estoy. Qué dolor más grande es verte así. Jesús le Mi dice: hijo amado. Madre mía,
tengo que hacer la voluntad de mi Padre. Madre, hoy estoy haciendo nuevas las cosas. Simeón les bendijo y dijo a María su madre: está puesto por caída y elevación de muchos en Israel, y para hacer señal de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden en el descubrimiento las intenciones de muchos corazones. ¿Quién es esta mujer? Es la madre de Jesús. Llévensela, llévensela de aquí. Vamos, sal de aquí, llorona. Quinta estación. Vamos, camina. Simón el Levántate. Cirineo le ayuda a cargar la cruz. Al salir encontraron a un hombre de Cirineo llamado Simón, que venía del campo, y lo obligaron a llevar la cruz. ¡Hey, tú! ¡Hey, tú! ¡Ven aquí! Ayúdale a este hombre a cargar la cruz. No, a mí me llaman. ¿Qué quieren de mí? Este condenado ya no puede cargar la cruz. Está muy débil. Así que tú lo ayudarás. No puedo. No es asunto mío. Ni tengo nada que ver con este condenado. Pídanselo a otro. Yo solo te digo que lo ayudes. Entonces, acordándose de que Jesús había dicho a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Es por eso, aunque con miedo y resistiéndose, lo ayudó a cargar la cruz. Sí, ayúdale, pobre hombre, ayúdale. Está bien, pero les diré una cosa. Soy inocente de ayudar a este condenado. Yo solo te digo que lo ayudes. Vamos, dale. Simón, sin prestar más resistencia, ayuda a Jesús a cargar la cruz. Camina. Camina. Camínale. Sexta estación. Verónica limpia el rostro de Jesús. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro, tu rostro buscaré. Señor, no me rechaces con ira a tu sierva, no me deseches, Dios de mi salvación. Verónica se va acercando a limpiar el rostro de Jesús. Señor, Señor mío, permíteme limpiar tu rostro con mi paño. Verónica limpia el rostro. Da la vuelta, lo ve y lo enseña a las mujeres, al pueblo, y les dice: muchas al verlo se tapaban la cara, porque su rostro estaba tan desfigurado que ya no parecía un ser humano. Jesús, séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Mientras iba de camino hacia el Gólgota por el peso de la cruz y el inmenso calor del día, Jesús cae por segunda vez. Levántate, ¿o quieres que te ayudemos? Miren al que se llama Rey de los Judíos. Ya no tiene fuerzas. Yo soy el hombre que ha visto la miseria bajo el látigo de furor de Dios. Él me llevó y me obligó a caminar en tinieblas y oscuridad. Vuelve y revuelve todo el día su mano contra mí solo. Consumió mi carne y mi piel y quebró mis huesos. Edificó contra mí un muro. Me cercó de veneno y de dolor. Me mandó vivir en las tinieblas, como los muertos de antaño. Me acarceló y no pude salir. Me puso pesadas cadenas. Por más que gritó y pidió auxilio, él sofoca mi súplica. Cercó mi camino como piedras enormes, confundió mis senderos.
Ha sido para mí como un oso en acecho y león en escondite. Complicando mis caminos me destrozó, me dejó hecho un horror. Preparó su arco y me puso con blanco de sus flechas. Clavó en mi espalda sus dardos sacados de la caja. Me hizo burla de todo mi pueblo. La cantinela todo el día. Me colmó de amargura. Me dio a beber ajenjo. Quebró mis dientes con una piedra. Me revolcó en la ceniza. Mi alma está alejada de la paz y olvidado de la dicha. Palabra de Dios. Octava estación. Jesús se encuentra con las mujeres de Jerusalén. Dale la cruz ya. Le seguía mucha gente, especialmente mujeres que se golpeaban el pecho. Lloraban y se lamentaban por él. Y Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Camínale. Vamos. Jesús les dice a las mujeres: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque he aquí que vendrán días en que se dirá: dichosas las estériles y los vientres que no engendraron y los pechos que no amamantaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caigan sobre nosotras, y a los collados: sepultadnos, porque si en leño verde hacen esto, ¿qué no se hará en el seco? Junto a Jesús también llevaban a 2 malhechores para ejecutarlos. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Miren, ya es su tercera caída. Ya no resistes. Y se llama rey. Mírenlo nomás. Levántate deprisa, que ya pronto llegamos. Levántate. Basta ya, no le peguen. Ya casi llegamos al Gólgota. Hey, tú, Simón, ahora tú carga la cruz, porque este condenado ya no tiene fuerzas. En eso se acerca a Jesús unas mujeres samaritanas a ofrecerles agua. Señor mío, bebe un poco de este agua. Bueno es esperar en silencio la salvación de Yahvé. Bueno es para el hombre soportar el yugo desde su juventud, que se siente solitario y silencioso cuando Dios se lo impone. Que ponga su boca en el polvo, quizá tenga esperanza, que tienda la mejilla al que lo hiere, que se llene de humillaciones, porque el Señor no desecha al hombre para siempre. Si llega a afligir, luego se compadece, según su inmenso amor. Palabra de Dios. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir las calaveras, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Pero él, después de probarlo, no quiso beberlo. Después de darle vino mezclado con hiel, lo desnudaron para luego repartir sus vestiduras. Y como la túnica era sin costura, tejida de una pieza de arriba abajo, se dijeron: No rompen sus vestimentas. Los soltaremos a suerte, a ver a quién le toca. Décima primera estación. Jesús es clavado en la cruz.
Estando ya en el lugar de la crucifixión, llamada Calvario, crucificaron a Jesús y a 2 ladrones. Uno a la derecha y uno a la izquierda. Así se cumplió la escritura que dice, y fue contado entre malhechores. Pilato redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito era: este es Jesús, el Rey de los judíos. Esta inscripción la leyeron muchísimos judíos, porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad, y estaba escrita en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: Pilato le respondió: escrito está. Después, los soldados se repartieron su ropa echando la suerte. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica.
Y los que pasaban por ahí lo insultaban y decían moviendo la cabeza: A ver, rey, si en verdad eres el Cristo, sálvate. Igualmente los sumos sacerdotes, los maestros de la ley, se burlaban de él y decían entre sí: Tú que destruyes el templo y lo levantas de nuevo. En 3 días, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Jesús desde la cruz decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Incluso uno de los ladrones que estaba crucificado junto a Jesús le insultaba diciendo: No que eres tú Cristo, sálvate a ti mismo y salve a nosotros también. Pero el otro ladrón le respondió diciendo: Ni siquiera tú, que estás en el mismo suplicio, temes a Dios. Nosotros, en verdad, merecemos, pues, lo debido, lo que hemos hecho. Pero ¿qué mal ha hecho? Porque no ha hecho nada malo. Y el ladrón que estaba crucificado a la derecha decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y le respondió Jesús: Yo te aseguro, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena y su discípulo amado. Jesús, viendo a su madre y a Juan, su discípulo a quien más amaba mucho, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dice al discípulo: Juan, ahí tienes a tu madre. Y después de aquel momento el discípulo le recibió a su casa. 12ª estación. Jesús muere en la cruz. Desde la hora 6ª hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Y alrededor de la hora 9ª, Jesús exclamó con fuerte voz: ¡Elí! ¡Elí! ¡Lama sabachthani! ¿Qué quiere decir? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban ahí decían: ¡Está llamando a Elías! Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dice: Tengo sed. Había una vasilla llena de vinagre. Uno de los soldados, sujetando con un hisopo de esponja en su caña, empapado de vinagre, se le acercó a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: Todo está cumplido. Pero los otros dijeron: vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Pero Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, exclamó diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dichas estas palabras expiró. En eso, el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba a abajo. Tembló la tierra y las rocas se movieron. Nos ponemos de rodillas, por favor, todos.
En este momento rezamos todos, por favor, Padre nuestro. El centurión y los que estaban allí al ver el terremoto y lo pasaban, se llenaron de miedo y dijeron: había también más mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José y la madre de los hijos de Zabadeo, y muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. 13ª estación. El cuerpo de Jesús es colgado en los brazos de su madre. En este momento los soldados se preparan a bajar a Jesucristo. Fue también Nicodemo con una mezcla de aloe de unas 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús, lo bajaron y se lo dieron a María su madre y a otras Marías para que lo envolvieran con vendas. Lo bajaron y se le dieron el cuerpo a María su madre. Le pusieron aromas conforme a la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que todavía nadie había sido depositado. En el lugar donde habían sido crucificados había un huerto,
y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que todavía nadie había sido depositado. Ahí pues lo depositaron e hicieron arrimar una piedra a la entrada del sepulcro. María, la madre de Jesús, junto con el discípulo amado, María Magdalena y María, la de José, observaban dónde era colocado. Décima quinta estación, la resurrección de Jesús. Pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago y de Salomé, van de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y ven la piedra que había sido quitada del sepulcro. Echan a correr y llegan donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería, y les dicen: se han llevado a mi Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo Juan y se encaminaron al sepulcro. Pedro y Juan corrían los dos juntos, pero el otro discípulo Juan corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro siguiéndole. Entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo y sudario que cubrió la cabeza, no junto a las vendas, sino pegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, Juan, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no había comprendido que según la Escritura, Jesús debía resucitar entre los muertos. Los discípulos entonces volvieron a casa. Estaba María Magdalena junto con las otras Marías al pie del sepulcro llorando. Mientras lloraba se inclinaban al sepulcro y de pronto ven a los ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Los ángeles dijeron: María Magdalena respondió: los ángeles desaparecieron. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero ella no sabía que era Jesús. Jesús le dice: mujeres, ¿por qué lloran? ¿A quién buscan? María Magdalena, pensando que era el encargado del huerto, le dice: Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice en hebreo: Jesús le dice: no me toques, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles que vayan a Galilea, y ahí me verán. Fueron María Magdalena y las otras Marías a decirle a los discípulos que había visto al Señor y que lo habían escuchado hablar.
Mientras ellas iban, algunos de los guardias fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. Estos, reunidos con los ancianos, celebraron consejo y dieron una buena suma de dinero a los soldados, advirtiéndoles: Decid, tus discípulos vinieron de noche y se lo robaron, mientras nosotros dormíamos. Y si la cosa llega a oídos del procurador romano, nosotros los convenceremos y le evitaremos complicaciones. Ellos tomaron el dinero, procedieron según las instrucciones recibidas de los sumos sacerdotes, y se corrió esa versión entre los judíos hasta el día de hoy. Veneración a la cruz, y para luego hacer tener la comunión, ¿ok? Primero vamos igual también. Salimos como hemos venido. Primero los ángeles, luego Jesús y los discípulos, y vamos cantando todos: perdona a tu pueblo, ¿ok? Ángeles, por favor, formados así como hemos venido, luego Jesús y sus discípulos, luego los soldados, y luego las señoras, las Marías, y luego todo el pueblo, por favor, ¿ok? Férmense bonito, por favor. Okay. Ahora sí cantamos. No se adelante, por favor, el pueblo. Cantamos todos. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdóname, Señor. Eternamente enojado, perdóname, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdóname, Señor. Por tu profunda por los 3 clavos que te clavaron, y las del pueblo, perdónale, Señor, por las 3 horas de tu agonía, en que por madre diste a María, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor.